Hola compañeras, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? Bien, Ya, muy bien. muy bien. A ver, bueno, este es un ejercicio bastante válido. A veces cuando la rúbrica es clara y está bien elaborada, es más fácil poder realizar este tipo de actividades, pero siempre es bueno validar a veces una rúbrica cuando necesiten ustedes validar una rúbrica para algún trabajo, para eh, por ejemplo, un trabajo de tesis o un ensayo que van a evaluar entre varias personas, pero eh, debería haber una sincronía un poco en las calificaciones, porque a veces sucede que de pronto uno se va muy arriba, muy abajo, entonces a veces es bueno hacer este ejercicio para ver qué tan bien desarrollada está la rúbrica, ¿ya? Entonces vamos a ver el grupo 1. Margot, ¿quién va a compartir del grupo de ustedes los resultados de la evaluación? Yo les voy a compartir. Ya, entonces, si gusta puede compartir la pantalla. A ver. Un aspecto me parece que en la rúbrica se tiene que Ya. considerar es el tema que muchos de los estudiantes toman información de otras fuentes, es decir, son copias textuales. O sea, no hay Ya. ninguna reflexión. Y yo siempre un poco me cuestionaba cuando había las retroalimentaciones de inclusión, de aprendizaje sostenible, porque no había No se contempla el no plagio se consideraba el plagio. y que ahora es tan común. Ya, listo, Paola, sí, Exactamente. es una buena observación que podemos tener en cuenta para ver si se hace algo en la reformulación, porque a veces uno no sabe en dónde encasillar esa situación, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, ya cuando hay plagio, de hecho, debería ser la calificación 0, pero es bueno ponerles en la rúbrica porque después se dan los problemas porque no está expresado en una rúbrica. Exacto, y preguntan por qué. Exactamente. Margot, escuchamos. Ya. Listo. Sí, eso. Bueno, nosotros perdón, hola. Y Margot, aquí sí estás, ya la escuchamos. Se parece que se fue un ratito. Sí. Ya. Sí, sí, perdón, y eso que estoy con el cable, qué increíble. Está súper mal. Bueno, y nosotros también determinamos algunas cuestiones a leer un poco. Aquí también tenemos problemas que no sé si es que le puede decir, sí estoy compartiendo la... Sí, sí, Margot, sí vemos. Mire, yo por ejemplo quiero seguir leyendo esto de aquí porque lo hago pequeño, le minimizo la pantalla para yo poder ir comparando. O sea, a ver, dice esto y estoy leyendo acá y nunca hay cómo bajar aquí. No sé, o será solo mi computador, pero es bajar aquí y vuelta a hacerlo pequeño y nuevamente ya no puedo leer nada más. Para ir a la par con la instrucción, dice usted. Entonces esto se me hace un problema. O sea, claro, o sea, para poner, porque esta fue una de las situaciones que hicimos, ¿no es cierto? Hicimos esto y íbamos aquí y no hay como, mire, No hay no hay cómo cómo compartirlos a hacerlo. la vez. Entonces, Ya. no sé si es que es una cuestión es O puede ser de la es de plataforma. mi computador o es de la misma plataforma. Se desaparece el rato que yo la hago pequeña. Ya, déjeme eso, también le vamos a preguntar a Oscar, ¿Sí? ya, porque sí Entonces es una cuestión también es de válido. manejo. Esta es una cuestión de manejo para yo poder ir observando.
Así es. Bueno, de alguna manera aquí, por ejemplo, se plantea, desarrolle la reflexión. Nosotros primero fuimos también en esto, ¿no es cierto? Entonces, dice, bueno, les plantea una reflexión y luego les pide un ensayo. Entonces, sí es importante esto. O sea, si el ensayo me permite reflexionar, muy bien, ¿sí? O sea, eso sería interesante mirarle. Luego, por ejemplo, aquí me da una referencia de cómo elaborar un ensayo. Entonces, aquí me dice, inclusive, o sea, tiene algunos, lo que decía Paolita, hay algunos, aquí me recomienda bibliografía, me recomienda cómo empezar. Entonces, yo creo que si yo le pongo esto como referencia, debería también, pues, revisar, o sea, tener alguna referencia de aquí, porque esta fue mi recomendación. Sin embargo, ya cuando se presentan esos aspectos, sí es importante considerarlos, o sea, de acuerdo a las orientaciones. Leer la tarea del participante, creo que no sé si será la misma tarea, pero ya la leímos. Compartir la pantalla, la rúbrica evaluación, entonces esto nosotros fuimos haciendo. Aquí la teníamos Yo les vi que a estaban muy la bien tarea. organizadas Entonces, de ahí. lo que se leyó, pues acá dice que podían escoger entre las emociones en la vida cotidiana o la responsabilidad de la propia persona. Entonces, dice que ha escogido ese tema. Entonces, aquí un primer aspecto que me dice es la reflexión. La reflexión es desde justifica, y aquí pusimos la rúbrica. Entonces nosotros fuimos leyendo y o sea, ella no, si bien es cierto, justifica, o sea, dice aquí el desarrollo personal es responsabilidad propiamente mía y debo buscar mis herramientas, pero nosotros pensamos que es bastante escueta y también que necesita transpolar esta justificación a ejemplos de la cotidianidad. Entonces aquí mismo le pusimos la retroalimentación, ¿ya? Para la reflexión, le decimos que justifica la elección del tópico a partir de ejemplos genéricos sin dar cuenta del quehacer personal, porque es una justificación bastante general. Entonces, y le ponemos como retroalimentación, considerando siempre que no el poner no como negación, sino más bien, si bien justifica adecuadamente el porqué de su tema, se requiere transpolar ejemplos de la cotidianidad, tanto en lo personal como en lo profesional. En la definición, yo no sé si es que los compañeros lograron ubicarla, pero nosotros como grupo no lo hicimos. Entonces, no menciona conceptos claves de la teoría de la inteligencia emocional o entrega con elementos que sugieren plagio. Realmente esto se va hasta aquí. Entonces, un ensayo requiere corroborar la información propuesta con aquella que se puede encontrar en literatura científica, porque eso también dice cómo elaborar un ensayo. Luego el análisis. El análisis, por ejemplo, partiendo de qué es un análisis, ¿no? Nosotros decíamos aquí lo que se hace es enumerar las fortalezas y aquí decimos, a ver, bueno, si bien ella se ha hecho un test, porque aquí sugería el test, que se haga al menos una referencia de algún test, no sabíamos qué tendrá pues ese test y decíamos, ¿y qué tal si es que lo que le salía en el test cogió y copió? Aquí. Entonces, aquí solamente hay características y esta no es una estructura de un ensayo, definitivamente. O sea, el ubicar así no es la estructura de un ensayo. Entonces, por eso, y acá ella pone una experiencia de mi vida. O sea, es como que acá describo y acá pongo, no relaciono. Entonces, no hay esa capacidad de contraste, de argumentación. Entonces, por eso le ponemos que realiza una autoevaluación de sus fortalezas que las enumera sin responder a un tópico explícitamente. Entonces, le ponemos como retroalimentación, si bien el punto de partida para un análisis es determinar las características o cualidades, porque así se empieza un análisis. Este debería conllevar establecer conclusiones articuladas. Pues aquí sí consideramos que la tarea también debería ir así, porque, o sea, yo le pido un análisis y finalmente yo le digo, describe esto y al menos una referencia. Entonces, yo también les decía a las chicas, en definitiva, ella está cumpliendo lo que hace,
pero esto no me lleva a hacer un análisis real. Entonces, aquí estoy como que también pidiendo peras al olmo, perdón, con respeto, ¿no? Y luego la redacción y ortografía, que la actuación, pues ellos punto y coma en algunos puntos, algunas comas que por ahí leo, adecuado de la puntuación es muy importante para transmitir. Entonces eso, y aquí calificación 30, la alimentación que la realizamos aquí en esta misma matriz. Eso es Eleana. Ya, Margot, ¿puede por favor subirle al chat ese ejercicio de su actividad? ¿Y cuánto le salió de puntaje? ¿Le sumaron? 1.30. Ya, 1.30, Sí. muy bien. Sí, muy bien, yo creo que sí, hay unas cosas que están muy claras y partiendo Sí, desde como el digo, tema de que sí se necesita un poco. no utiliza una estructura de ensayo, ¿no? Bueno, tal vez Claro. Y también yo creo que la orientación, o sea, no está como para el ensayo, porque le dice finalmente describe. Y el estudiante lo que hace es describir. Entonces yo creo que también hay que entender, o si no se le pida ensayo, si no se le pida reflexión. Entonces, pero de igual manera, ¿qué es la reflexión? Entonces, exactamente, para sí, mí tal vez es en este caso, la tarea que ustedes vieron es, fue este curso dado como algo, digamos, no muy académico, ¿no? Esta unidad. E incluso, justo lo que usted dice, Margot, a ellos se les pidió una reflexión, ¿ya? Entonces, dieron en el clavo porque es lo que hicieron, ¿no? En esta tarea, esta persona hizo una reflexión más que un ensayo, incluso se les quitó este instructivo para hacer ensayos, ¿no? Entonces veo que ustedes tienen muy clarito más bien el tema de que esta persona no hizo un ensayo, sino una reflexión, porque eso se les Pero pide. tampoco fíjese que es una reflexión, sino, o sea, es que nos haría falta ahí ver esos, porque es una descripción, o sea, realmente, y abajo, para mí, o sea, no sé, bueno, yo digo, ¿no? Pero es que justo eso, ahí ya digamos me que haría no falta es un estudiante, es una secretaria, es una persona a la que se le dio esa instrucción, ¿ya? Entonces, justo lo que usted dice es perfecto, porque nunca tuvo la instrucción, digamos, como ustedes la ven ahí, ¿no? Sino más bien fue haciendo paso a paso lo que pedía la actividad, más que la rúbrica o más que hacerlo desde una manera académica, lo hizo desde su vivencia, digámoslo así. Fíjese ¿ya? que ahí entonces, ahí la cuestión era un poco pedir más bien desde su experiencia de vida o contarlo algo así, ¿no? Bueno, claro, es mejorable, siempre todo es y creo que lo importante es tenerlo, porque si no, no se tiene de dónde reflexionar. Claro, y justo era un poco causar en ustedes de este tema, ¿no? Yo les veía tan bien organizadas y se ve cómo manejan ustedes el tema de rúbricas, que fue sencillo, yo creo, en los dos grupos, acordar, porque muchas veces existe esta subjetivización de las tareas o lo que, pero yo veía que en el caso de los dos grupos, ustedes lograban acordar muy fácilmente y justo por eso no quería yo ponerles tal vez un ensayo muy difícil de analizar, sino más bien esta tarea que en realidad yo mismo sabía que no es que estaba perfectamente bien hecha, sino que más bien tenía algunas falencias que ustedes las detectaron en la retroalimentación. A ver, vamos con el grupo 2, Paola, ¿quién nos va a compartir de su grupo el trabajo? Ay, no sé qué compañera amablemente va, porque Vero y yo estábamos planteando las ideas, pero no sé si es que a ver, ahí vamos creo que trabajando entre todos, porque si no, no vamos a salir. Ya, sí, muy bien. A ver, cuéntenme, ¿cómo les fue a ustedes? Igual vi que acordaban, ¿no? Que lograban acordar. Creo y esa un poco es ya la pericia que tienen ustedes en el manejo también de las rúbricas.
Claro, creo que tenemos criterios, concordamos con los criterios que Margot ha expuesto anteriormente. De hecho, en algunas calificaciones estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, analizando yo un poco más, o sea, si a mí me dan una rúbrica para calificar y dentro de la actividad, primeramente un ensayo, dentro de la rúbrica un aspecto debía haber sido que tiene la estructura de un ensayo. Sin embargo, eso no lo estaba, no estaba así, sino que se calificaba en relación a que si tenía la definición, la reflexión y el análisis y la ortografía y la redacción, ¿ya? Y como también ya lo mencionó Paola, muy contenta de que ahora ya se considere el plagio en la rúbrica, porque ese era el problema que siempre teníamos con los estudiantes. Ya, ahora en base ya a la tarea en sí que estábamos revisando, en la primera parte, el estudiante ya escoge la temática entre las dos. Sin embargo, es algo muy simple, la justificación que hace el estudiante, la reflexión que hace el estudiante. Nosotros no hicimos una retroalimentación por cada aspecto. Lo que sí hicimos es una retroalimentación general de todo, que está aquí, que ya luego lo voy a leer a toda. Y primero voy a explicar por cada aspecto. Entonces, en la reflexión, me parece, déjenme ver porque tengo que ir compartiendo pantalla. En la reflexión nosotros le habíamos puesto, me parece que era el justifica la elección del tópico a partir de la literatura con un desempeño insuficiente. Ya en el segundo apartado, que es la definición, pues realmente no se da ninguna definición de lo que es la inteligencia emocional. Porque luego de que hace la reflexión de haber escogido la temática, lo único que hace es enlistar los beneficios y los desafíos que tiene esta persona y que de igual manera tampoco se presenta nada acerca de ningún test, porque ahí dice claritamente que se debió haber citado de algún test y no lo hay. Y nosotros consideramos primeramente que es importante de que conozca o que esa persona defina qué es la inteligencia emocional para partir de ahí a saber qué son limitaciones o qué son beneficios, ¿ya? Y de igual forma, los test nos ayudan a autoconocernos y realmente saber qué fortalezas tengo o incluso cuáles son mis debilidades. Y lo que lo que está haciendo en este caso el estudiante es solamente ponerlo desde su punto de vista, ¿ya? Incluso sin citaciones. Y eso es otra cosa que a mí me sorprende, porque si ya lo hacemos en el ámbito académico, en el nivel universitario, toda la información el estudiante lo tenía en la plataforma, en las dos unidades, y que debía haber citado y referenciado al final, porque es tomado de la plataforma. E incluso en caso de que el estudiante necesitaba más información de otras fuentes, y eso no se ve. O sea, solo lo pone desde su punto de vista, ¿ya? Esas son las falencias que más vimos. Y bueno, y en el último apartado, en lo que es la redacción, creo que fuimos muy generosos. Ahí creo que no le vimos ninguna falta, nada, que tenía coherencia de lo que había puesto. En la retroalimentación nosotros le pusimos, como lo dije, de manera general. La selección del tema del ensayo implica el análisis teórico de los temas estudiados en la unidad 1 y 2 con el fin de señalar argumentos académicos. Y en primer lugar es necesario establecer una definición de lo que es inteligencia emocional como punto de partida para luego identificar las fortalezas y los desafíos que tiene cada persona. Además, otro de los aspectos que se solicita en la tarea es el referenciar su respuesta en base a alguno de los test que son parte del contenido del primer bimestre. Y esta información se encuentra faltante. Recuerde que los test le ayudan a conocer mejor y definir cuál sería su personalidad y de ello poder sacar el resto de información. Se debe revisar la información en cada semana de estudio. Eso creo que tendríamos. Y como calificación le pusimos 1,46. Ya, miren, ahí está. Casi prácticamente hay una coincidencia, ¿no es cierto? Entre 1.30 que le puso un grupo y 1.46 el otro, ¿ya? Como yo les decía, era justamente a propósito ponerles una tarea un poco que no esté acorde, más bien a la instrucción, para que ustedes puedan identificar. Y una cosa que se juega mucho en este curso
y es una de las observaciones que hay que tener en cuenta, es que son temas un poco cotidianos, ¿no? Entonces, podemos caer en la situación de que el estudiante, y como les digo, este curso estaba corriendo ya con algunas personas en otros entornos que lo usan mucho, o sea, ni siquiera revisan la bibliografía de la semana, porque aparentemente son temas muy cotidianos o muy fáciles de contestar desde su propia vivencia o conocimiento, que sin embargo sí utiliza en todo el curso, van a ver ustedes este tema de la cotidianidad, porque eso le da significación, ¿no? Eso, de esa manera hay aprendizajes que se vuelven significativos cuando linkeamos estas teorías con las vivencias diarias. Pero es justo la rúbrica un poco está hecha para que la persona y ustedes puedan ver que el estudiante en realidad, como decía hace un momentito Alicia, haga esta relación entre los contenidos que tiene el curso y no simplemente sea una mera transmisión de sus vivencias o de su cotidianidad, sino más bien logre conjugar, digámoslo así, el contenido científico. Y claro, obviamente en un ensayo académico, de hecho el ensayo siempre le pide a usted que argumente desde un contenido científico utilizando citas y referencias. Y en este caso simplemente hay una descripción muy vaga, tal vez una enumeración de ciertos aspectos. Paola. A ver, yo quería comentar un poco que tengo ahí una preocupación, un poco de la experiencia, ¿no? Es que si bien la rúbrica está planteada, o sea, muchos de los trabajos que los estudiantes envían deberían tener menos calificación de las que se asignan. O sea, hay una rúbrica, pero se califica con extremada flexibilidad, ¿no? Y si calificaríamos con el criterio riguroso del análisis que estamos haciendo ahora, o sea, la nota no sería más que un 1.5 como promedio, nada más, ¿no? Entonces, eso también creo que hay que reflexionar. O sea, si se plantea una rúbrica, es para cumplir con esos criterios. Pero realmente está el tema de lo que significa cumplir con esa rúbrica y de lo que significa la aprobación también. Exacto, de la asignatura. Pero bueno, ya digamos que ustedes también hay que tener una conciencia que están trabajando con universitarios y ya deben hacer una exigencia un poco, digamos que, como dice Paola, si estamos trabajando con rúbrica, y claro, el estudiante mide eso, ¿no? Siempre hay esa medida de qué tanto me aplican la rúbrica o no, y a veces en las primeras semanas un poco ellos ya miden, parece mentira, a través de plataforma o en virtualidad ellos ya pueden medir un poco cuál es la tendencia del docente hacia la rúbrica, ¿no? Pero bueno, como yo digo, tal vez no tan importante la calificación, sino más bien la retroalimentación, ¿no es cierto? Entonces, si hay una adecuada retroalimentación en las primeras fases, en las primeras etapas, ya el estudiante, ustedes van a ver que el desempeño comienza también a subir de alguna manera. Paola. Claro, y otra cosa que me parece que debemos tratar y reflexionar también con profundidad de esto que usted acaba de mencionar, ¿no? Que como son temas que son parte de la vida misma del ser humano, ¿sí? Entonces, como son temas transversales que son de la formación, se conectan mucho con la cotidianidad, pero pierden esta fundamentación, esta base teórica de la explicación del por qué yo siento, pienso así, del por qué yo reacciono de una u otra manera. Entonces, si no tenemos esa base, o sea, vamos a seguir teniendo únicamente un proceso de formación, de compartir experiencias, ¿no? O sea, de señalar lo que siento, lo que pienso, pero nada más, ¿no? Entonces creo Exacto. que y en este tipo de temas hay que tener mucho cuidado con eso,
porque sí puede transformarse fácilmente en una tarea como la que ustedes vieron ahorita, que tal vez sí para ese grupo era un poco así, compartir experiencias, hacer un poco de reflexión sobre su vida emocional, pero en el caso de ustedes sí, ya debemos verlo desde ese ojo, ¿no? Desde ese ojo de que si bien sí es importante, como les digo, por darle significación, la cotidianidad, las experiencias, y este link que se hace entre el contenido científico y las experiencias de la vida diaria son en realidad la manera de aprender, pero no pueden quedar aislados simplemente los conocimientos o los contenidos o las experiencias que se conversan, que se saben, pero que no tienen de alguna manera una base científica, ¿ya? Muy bien, a ver, haciendo una recapitulación, hemos trabajado la unidad 1, que es, habla sobre la persona, es entendiendo mis fortalezas, se llama la unidad 1. Entonces, la lógica un poco del curso va desde mi persona, ¿sí? Mis fortalezas. En la unidad 2 vimos un poco atendiendo mis debilidades, ¿ya? Hablamos del estrés, de las situaciones que a veces pueden complicar el manejo de las emociones, ¿ya? Para la unidad 3, ¿sí? Está planteado, en cambio, ahora las relaciones interpersonales, ¿ya? En esta unidad vamos a ver un poco la importancia de las relaciones interpersonales y cómo estas relaciones interpersonales tienen que usar la inteligencia emocional para hacernos efectivos, ¿sí? Para hacernos efectivos, felices incluso. Entonces, como siempre les digo, en la primera semana de cada unidad, en cada unidad ustedes van a encontrar más o menos la misma dinámica, ¿ya? En la primera semana de esta unidad, de la unidad 3, van a encontrar ustedes un video, ¿ya? El video, el primer video, acuérdense, de cada semana, engloba los contenidos de toda la unidad. Entonces, es como una síntesis didáctica de lo que se va a trabajar en la unidad. Entonces, ahorita les voy a compartir este video para que veamos un poco de qué se trata la unidad número 3. Esperemos que el internet colabore. Me avisa si pueden escuchar, ¿ya? Sí se escucha. Ya. Construyendo relaciones efectivas. La importancia de las relaciones. Todos aspiramos a vivir de forma plena, tener una vida larga con salud, bienestar y rodeados de nuestros seres queridos. Y estamos en lo correcto cuando aspiramos a ello, porque uno de los indicadores que se relacionan fuertemente con una vida larga y plena es la calidad de las relaciones que establecemos. Como contraparte, uno de los principales arrepentimientos que la gente expresa antes de morir es haber trabajado demasiado y no haber pasado suficiente tiempo con los amigos y la familia. Sin embargo, no podemos desconocer que pasamos largas horas en el contexto laboral y que esa realidad difícilmente podrá cambiar del todo. Por ello, vale la pena revisar de qué forma podemos establecer buenas relaciones dentro de nuestro espacio de trabajo para contribuir a nuestro bienestar y al de quienes nos rodean. El autor Todd Davis describe los principales obstáculos para las relaciones interpersonales efectivas: culpar a los demás de los problemas, centrarse en lo urgente y no en lo importante, y precipitarse para dar con la solución antes de entender el conflicto. Por eso, la principal clave para mejorar las relaciones tiene que ver con modificar los propios paradigmas y conductas, en vez de intentar cambiar las conductas y paradigmas de los demás. A medida que avanzamos en este camino, desarrollamos mayor capacidad para influir de manera positiva en las personas que nos rodean, tanto de la vida personal como profesional, mejorando nuestras relaciones. Algunas de las prácticas concretas que se sugieren para cambiar nuestros paradigmas y mejorar nuestras relaciones interpersonales son: 1. Entrena la capacidad de escucha.
Escuchar no es solamente mantener el silencio mientras el otro habla, sino que significa poner nuestra atención en el contenido y en la forma del mensaje que el otro nos está intentando hacer llegar. Tampoco se trata de censurar el diálogo que surge en nuestro interior cuando escuchamos el mensaje, sino convertirlo en preguntas que ayuden al otro a profundizar en su relato y a nosotros a comprender mejor lo que quiere decir. 2. Practica la empatía. Al centrar nuestra atención en el mensaje que nos intentan transmitir, nos abrimos a la posibilidad de comprenderlo desde el contexto del otro y no desde el nuestro. Para ello, necesitamos mantener una actitud abierta, no una actitud crítica, validando las diferentes formas de ser y de hacer, aunque no las entendamos del todo. Las razones que hay detrás de cada historia muchas veces se nos escapan. ¿Con qué derecho vamos a cuestionarlas? 3. Confía en lo que dices y haces. El miedo es una de las emociones que más puede tensar la comunicación, por lo que puede convertirse en un obstáculo para las relaciones personales. Por el contrario, una actitud confiada genera confianza en los demás. Dale una oportunidad a la persona que eres, sin olvidar que dentro de ti está la persona en que te gustaría convertirte. 4. Sonríe siempre. La sonrisa es una señal de paz y aceptación, un gesto amable que rompe el hielo e invita confianza. La ciencia sugiere que las personas tienen mucha más confianza para acercarse a alguien que sonríe que a alguien que no lo hace. Por ello, habitúate a iniciar cada nuevo encuentro con una sonrisa. 5. Trata bien a los demás. Existen muchas normas de cortesía que no son más que adornos. Otras, en cambio, son fundamentales y no deben perderse. Por ejemplo, la buena costumbre de saludar y despedirte, decir gracias, no interrumpir al otro cuando habla, permitir que el otro pase primero. Pequeños gestos que muestran tu buena disposición a entenderte con los demás. 6. Aprende a manejar la ira. Las relaciones personales se deterioran por una mala gestión de la ira. Cuando ésta se apodera de nosotros, llegamos a mostrar nuestra peor cara, pudiendo llegar a ser muy crueles. Hay una norma de oro que nos puede ayudar en los momentos de enfado. Si es muy molesto, en el primer momento solo tienes que hacer 3 cosas. No decir nada, no hacer nada y quedarte quieto. Es así de sencillo. Espera que se disperse parte de la energía rabiosa que hay en ti para transmitir el mensaje en la forma y el modo que es mejor para ti y para la relación. 7. Atiende a los detalles. Hay una serie de gestos sencillos que hablan de nobleza y de buena disposición a los demás, y que es buena idea incorporar a tu forma natural de ser. Elogia a los demás con sinceridad, llama a las personas por su nombre, muestra interés por lo que los demás piensan o sienten y, por favor, no intentes cambiar la forma de pensar de nadie, solo ábrete a conocer su experiencia. Todas estas claves se vinculan de forma directa con el grado en el que desarrollamos nuestra inteligencia emocional. Fortalecerla te ayudará a mejorar tu relación contigo mismo y con los demás, contribuyendo al bienestar personal y colectivo. Ya, muy bien. Bueno, vamos a ver entonces un poco en esta unidad el tema de las relaciones interpersonales, ¿ya? En el libro de Goleman, él le cita a Freud y dice Freud que hay 2 entornos en donde se prueban las relaciones interpersonales. El uno es el matrimonio y el otro es el trabajo, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos un poco una reflexión al respecto, tal vez son 2 entornos en donde nuestra inteligencia emocional adquiere un papel relevante, ¿no? Y habla él un poco ahí, cuenta algunas experiencias de matrimonios que son efectivos y qué estrategias utilizan para mantener su matrimonio de manera, digamos que en una buena relación, ¿no? Siempre van a haber roces y una de las cosas que acota es el tema de la empatía, ¿no? El saber entenderle al otro. Ahí relata un matrimonio que salen discutiendo y mientras la señora estaba muy, muy enojada, salían de un restaurante, el esposo le da la espalda y solo caminaba con total tranquilidad. Entonces, Goleman dice, hay que entender que la estructura de una mujer y la estructura mental de un hombre son muy diferentes, ¿no? Entonces, mientras tenemos una persona muy efusiva, muy molesta,
a lo mejor él lo que hace es simplemente tratarle con indiferencia. Entonces, en el curso, un poco como sus estudiantes van a desarrollarse en un entorno profesional, en esta unidad se ha sacado esta parte, la parte laboral, ¿no es cierto? Cómo las relaciones interpersonales, de alguna manera, en el entorno laboral, pueden generar la efectividad de una persona o su fracaso, ¿sí? Y el video nos hablaba precisamente de que nosotros a veces no cultivamos las relaciones interpersonales en el trabajo, ¿sí? A pesar de ser un tiempo en donde pasamos muchísimo, un espacio muy grande, ¿sí? Y muchas veces eso produce o provoca problemas de comunicación y de alguna manera afecta la productividad de una empresa. Entonces, nuestros estudiantes de alguna manera van a vincularse a un espacio laboral, para eso están estudiando, para eso están ellos preparándose. Entonces, un poco la unidad esta trata de darles a ellos herramientas para que en su trabajo puedan desarrollar mejor estas habilidades y puedan aplicar la inteligencia más emocional, ¿no? Entonces, el video nos hablaba de 7 estrategias para mejorar las relaciones interpersonales. Vamos a ver, le vamos a preguntar a alguien cuáles son las estrategias o cuál es la estrategia que más le llamó la atención. Verónica, ¿nos puede ayudar? ¿Cuál de las estrategias de las que hablaba el video le llamó a usted más la atención? A mí me llamó la atención 2. La empatía y el sonreír siempre. Yo creo que las dos de alguna manera van enlazadas o van ligadas, porque es bueno siempre ponerse en los zapatos del otro, tratar de comprender qué situaciones está pasando el otro. Y el otro, el de sonreír siempre, yo creo que a pesar de los problemas o dificultades, yo siempre pienso que otros están pasando problemas peores. Entonces, sí, cuando algo malo me pasa, yo digo, no, alguien está pasando peores problemas que los míos no son nada en comparación a seguir, ¿no? Sonreír, porque tampoco el estarme quejando o el morirme de las iras me va a ayudar a buscar una solución. Por el contrario, de hecho, a veces cuando uno tiene que enfrentar problemas, ya el problema ya está dado. Es mejor buscar soluciones, no echarle más leña al fuego. Ya, muy bien, Verónica. A ver, Enid, cuénteme usted cuáles de estas estrategias le pareció interesante o aplicable. Ya, igualmente concuerdo con Berito, realmente la parte de estar predisponerme con un buen ánimo, con una sonrisa para poder tratar bien a las demás personas es importante. O sea, el mantenerme alegre también en el trabajo va a calmar la parte de la ansiedad de las personas. Entonces, si yo llego con un mal carácter o a tratar mal a las demás personas, obviamente las demás no van a rendir como yo quisiera. O como quisiéramos, no van a responder de la misma forma. Entonces, siempre mantenernos con esa predisposición alegre, pero claro, siempre con el respeto hacia todas las personas. Por ejemplo, nosotros tenemos una compañera que se ríe bastante, sí, ella siempre pasa alegre, entonces contagia esa emoción, esa alegría a las demás personas. Claro está, sin excederse, porque tampoco todo extremo es malo, entonces sí hay que cuidar también porque es un espacio de trabajo en donde se tiene que mantener las buenas relaciones. Eso ya, muy bien. Gracias, Enid. Gracias. A ver, incluso en las imágenes hay algo que a uno le llama mucho la atención en el video y es el manejo de la ira, ¿no? La gestión de la ira. Es difícil, es complejo y me quedó a mí muy claro, igual en el libro de Goleman, él propone, ¿no? Este tema de que cuando uno tiene iras, no hay que decir nada, no hay que hacer nada y hay que quedarse quieto, ¿sí?
Yo me acuerdo mucho, yo tenía una jefa, una de mis primeras jefas, que ella siempre utilizaba un dicho que era, deja que el lodo se seque, ¿sí? Porque a veces uno en la ira actúa o hace cosas de las que luego se arrepiente incluso, ¿no? Y justo para estos dos entornos, del matrimonio, el trabajo, esta gestión de la ira es de vital importancia en el tema de inteligencia emocional. Lo vimos la semana pasada también. Hay que evitar la ira genera dificultades incluso a nivel fisiológico, ¿sí? Afecta el corazón, muchas personas incluso han llegado a fallecer, a perder su vida por momentos de ira. Entonces, interesante esta propuesta, Paola. Está. Ya, no sé. Ahí sí. Ya. Que les decía que en este momento que usted menciona de secar el lodo, hay un cuento que les recomiendo que lean un libro, dice de quién es la culpa, ¿no? La culpa de la vaca, pero para niños. Acá. Pero para niños, y hay de un autor español que se llama, de apellido Lopera. Y ahí hay un cuento que se llama Secar la ira y trata de eso, ¿no? O sea, de cómo una niña está jugando y presta sus juguetes y se dañan y entonces la abuela le aconseja que hay que dejar secar la ira, ¿no? Porque si se enloda o lo que sea, cuando ya se seca, sale más. Eso recordaba. Y una cosa que a mí me parece importante también el tema de relaciones es el tema de la reciprocidad y del cuidado, ¿no? Entonces, la empatía nos lleva a estar quizá en el lugar del otro, ¿no? Pero ahí hay que mirar también qué acciones, ¿no? Porque no solo se trata de saber que yo soy empática, que te reconozco el dolor o lo que estás pasando, ¿no? Sino cómo yo puedo tener acciones de cuidado con la otra persona, y de eso significa también de reciprocidad, ¿no? Y creo que una de las cosas más complicadas en la cultura ecuatoriana son esos dos elementos, ¿no? O sea, porque no existe reciprocidad, porque hay un marcado egoísmo permanente, una individualidad permanente, y también porque no hay cuidado. Y ahí a mí me gusta mucho este tema porque la palabra cuidado no es solamente un elemento de orden psicológico o emocional, sino también tiene una connotación epistemológica, antropológica, ¿sí? Y pedagógica también. Entonces, habría que replantear eso, ¿no? El momento que cuidamos al otro, también estamos cuidándonos nosotros, ¿no? Pero eso es algo que se debe desarrollar muchísimo a nivel de familia y educación. Eso. Y ese es un aprendizaje importante y justo se plantea cuál es la primera estructura, siempre es la casa, la familia, ¿no es cierto? Donde aprenden los niños estos mensajes que la casa o la familia da, a veces sin hablar, ¿no? Pero a través del ejemplo. Entonces, bueno, para continuar, Goleman dice y plantea, y un poco es lo que vamos a manejar en esta unidad, que una de las cosas que más afectan a nuestra inteligencia emocional y sobre todo a las relaciones interpersonales son las creencias, ¿ya? Los seres humanos vamos haciéndonos, ¿sí? Por nuestra cultura, por nuestra familia, por todo, de muchas creencias, ¿no? Entonces, vamos acomodándonos a ciertas creencias y vamos fijando en nuestra cabeza de pronto ciertos estereotipos, ¿no? Y ahí en el video hablaba, muchas veces pensamos que para mejorar las relaciones interpersonales siempre necesitamos el cambio del otro, ¿ya? En el matrimonio, decía un terapista, siempre vienen a buscar el cambio del otro, pero realmente cuando uno quiere mejorar o hay un compromiso serio en el tema de relaciones interpersonales, lo primero que tenemos que darnos cuenta es cuáles son estas creencias que perturban tanto, ¿sí? Que perturban tanto a veces las relaciones interpersonales, ¿ya? Y en el libro hay un ejemplo que vimos también en un video de la semana anterior, en donde
se habla de un piloto en 1978 en un vuelo. Esta persona o el piloto del avión era realmente una persona que no tenía habilidades sociales, no se llevaba con nadie y cuando comunicaba, comunicaba todo de una manera muy tajante y muy ruda. Entonces, todo el mundo le tenía miedo, todo el mundo le tenía temor y en este vuelo, el asistente de vuelo y las personas que estaban en cabina le empiezan a dar ciertas recomendaciones, ¿sí? Para el aterrizaje. Y reciben una actitud muy, muy ruda, muy grosera, muy déspota y prefieren callar, ¿sí? Y se daban cuenta que el piloto seguía dando vueltas y que la gasolina se acababa, ¿sí? Y este acontecimiento terminó en un accidente aéreo donde mueren 10 personas. Entonces, un poco lo que hacía Goleman con este símil, es decir, que esa cabina de avión replica muchas veces cómo es el clima laboral en una oficina, ¿sí? Tenemos una persona que de alguna manera está totalmente esquematizada en una forma de ser, en una forma de trabajar, y el resto ya tiene creencias propias sobre la persona. Tales así, tan arraigadas eran las creencias de este grupo sobre las reacciones que tenía esta persona, que no se atreven incluso a decirle nada. Entonces, en nuestra semana 11 hay, digámoslo así, una propuesta para ir rompiendo estos esquemas y estos paradigmas utilizando una estrategia que se llama el pensamiento innovador, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice el pensamiento innovador? Vamos a ver. El pensamiento innovador habla un poco de este dicho que dice, si quieres los mismos resultados, tú haces siempre lo mismo y esperas un resultado diferente. Para nada. Uno tiene que cambiar, tiene que innovar, tiene que romper paradigmas para conseguir resultados diferentes. Entonces vamos a ver en esta infografía de esta semana, esperemos que se cargue. Espérenme un ratito porque se desligó. Ya, en esta infografía vamos a ver a qué se refiere el pensamiento innovador y nos plantea dos estrategias para comunicar el pensamiento innovador. ¿Ya? Entonces tenemos comunicación efectiva, ¿sí? Y dice, la comunicación efectiva es una de las habilidades más valoradas en espacios laborales, ¿sí? Y todos creo que vivimos esa realidad. Yo he cambiado alguna vez de trabajos, de un lugar a otro, yo llego siempre y todo el mundo dice, aquí el problema es la comunicación. Entonces, esta comunicación efectiva, ¿sí? Que logra transmitir a los colaboradores de manera eficiente y asertiva lo que se necesita que conozcan, muchas veces nos ayuda a construir relaciones positivas. ¿Por qué? Porque genera mucho descontento, por ejemplo, una respuesta ambigua o una respuesta que no es clara en el trabajo suele generar estrés y suele generar problemas, ¿no es cierto? Problemas que luego se hacen hasta personales y se vuelven dificultades para tener un adecuado clima laboral. Entonces, dice aquí, el pensamiento innovador. El pensamiento innovador dice pensar en algo nuevo o pensar en algo que ya existe de una nueva manera, ¿sí? Es precisamente el pensamiento innovador, ¿sí? Entonces, ver las cosas desde otra óptica, ¿ya? Y aquí nos propone un video que ya ahorita por el tiempo no vamos a poder verlo, pero vamos a ver estas dos estrategias en los 7 minutitos que nos restan. Estas dos estrategias sobre las que yo les tenía un taller, pero lo vamos a hacer igual la próxima clase al inicio, que son los 6 sombreros para pensar de Bono, ¿no? Entonces, un poco en resumen, lo que dice la estrategia
es que cuando hay un proyecto nuevo, ¿sí? Cuando alguien tiene un proyecto nuevo en el ámbito laboral, puede ser en el ámbito familiar, yo lo he aplicado incluso a esta estrategia dentro de un aula de clase. Tenemos un proyecto y vamos a ir asumiendo ciertas posturas, ¿ya? Entonces va a haber alguien que hable o que planifique este proyecto desde el sombrero azul. El sombrero azul es quien representa la estructura, la planificación, el orden. Generalmente esta persona o la persona que asume el rol del sombrero azul va a ser la guía en donde empiece el proyecto y donde termina el proyecto. El sombrero verde, ¿sí? Es una persona muy creativa, genera mucha energía y mucho crecimiento, ¿sí? Para el proyecto. El sombrero negro, obviamente por el color ya se deben imaginar, este es el pesimista, ¿no? Es esta postura de que no nos va a ir bien, vamos siempre a fracasar, que es importante a veces también escuchar, ¿sí? El sombrero rojo es el sentimental, ¿no? Va a haber siempre en los equipos de trabajo una persona que vaya mucho a las emociones, ¿no? Se guíe mucho hacia las emociones, hacia las repercusiones emocionales, hacia incluso las motivaciones emocionales, que a veces son importantes. El sombrero blanco, este personaje o esta persona que juega el rol del sombrero blanco va a ser una persona muy neutral, ¿sí? Y muy objetiva. No se va a mover por emociones, ni por la creatividad, ni por el pesimismo, sino que tal vez es el que más claro deba tener el proyecto, ¿sí? Es una persona muy objetiva, no se va a parcializar hacia la emoción, hacia el optimismo, hacia el pesimismo, sino que va a ver el proyecto o el trabajo de una manera muy, muy clara. Y el sombrero amarillo finalmente representa el optimismo, ¿ya? Esta persona va a ser siempre optimista, en contraposición con el pesimista, va a ser siempre la persona que ante un proyecto va a ver todo lo positivo, todo lo bueno. Y finalmente, nuevamente, la estrategia va a terminar en el sombrero azul, que es el que planifica, y quien va a dar ya las líneas para la ejecución del proyecto o del trabajo. Entonces, es una estrategia que se puede utilizar cuando un equipo de trabajo va a generar una nueva actividad, un nuevo proyecto, o incluso uno lo puede hacer cuando tenga un nuevo proyecto, verlo desde todas estas perspectivas, ¿no? A veces uno es muy optimista, muy entusiasta y a veces también sí necesitamos de alguien que nos aterrice a la realidad, ¿ya? Y la segunda estrategia que propone esta infografía, ¿sí? Aquí hay unos videos que les puede servir para profundizar un poco más, es esta estrategia del círculo dorado, ¿ya? La estrategia del círculo dorado es igual. Cuando vayamos a desarrollar algo nuevo, a crear un proyecto, nos invita a hacerlo de esta forma, ¿sí? Siempre empezar por el por qué. ¿Por qué yo voy a meterme en este proyecto? ¿O por qué es importante este proyecto? ¿Ya? Luego debemos analizar el cómo, ¿ya? Ya tengo el proyecto, ya sé por qué lo voy a desarrollar, ahora voy a ver el cómo, ¿sí? ¿Qué estrategia voy a utilizar para lograr este producto o este proyecto? Y finalmente debemos preguntarnos el qué, ¿ya? Entonces, Creo que se nos fue Leana. Pensaba que era mi internet. Qué mal que está, yo también. Estaba aquí que No, Sí, me quedé congelada yo. lo traté ese Leana queriéndolo que se nos fue. reanimar. Estar con el micrófono apagado.
Ya volví. A ver, está lo que estábamos viendo. Ya, dice, la gente no compra lo que haces en sí por lo que tú hiciste, sino por qué lo hiciste. ¿Ya? A ver, un ejemplo concreto, ¿sí? Es un poco confuso y un poco un juego de palabras, pero les voy a explicar un poco en síntesis lo que dice este video. Yo voy a desarrollar un producto que le sirva a la humanidad para mejorar su comunicación, ¿sí? Digamos que yo estoy diciendo el por qué voy a crear un teléfono, ¿ya? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a capturar mentes de todo el mundo para desarrollar un sistema eficiente de comunicación, un teléfono resistente. Voy a contratar talentos que me permitan darle todas las funcionalidades a este teléfono y finalmente el qué es voy a desarrollar un teléfono. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros le explicamos a alguien, y esta es una estrategia, por ejemplo, para emprendimientos, ¿por qué creamos tal producto? ¿Ya? Entonces, yo voy a desarrollar una crema que nos sirva para el dolor de las articulaciones. Yo he desarrollado esta crema porque mi madre tuvo problemas de artrosis toda su vida, sufrió muchos dolores. Entonces, cuando yo me convertí en una científica, busqué la manera de que otras personas no sufran por este problema. Ese es el por qué yo desarrollé. Para esto investigué, qué sé yo, en plantas de la selva, he trabajado con biólogos, ese es cómo lo hice. ¿Y qué desarrollé? Un producto, esta crema, que genera o calma el dolor de las personas que sufren de artrosis. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio la próxima semana porque ahorita ya se nos terminó el tiempo de la clase para que lo podamos ver de manera aplicada, tanto al círculo dorado como a los 7 sombreros de Bono. ¿Ya? Creo que está, no sé si alguien tiene alguna duda, la actividad que les toca de tarea está en la semana 10. Vamos a compartir ahorita y vamos a probar un ratito que todo funcione para no generarles ninguna dificultad a lo largo de la semana. ¿Ya? Tenemos aquí la de la semana 10, unidad 3, semana 10. Esperemos que se cargue. Y una vez resolvemos cualquier situación, si es que fuera necesario. Ya, veamos que se cargue. Esperemos un ratito. Semana 10. Esta es la semana, ¿ya? Que les toca hacer a ustedes como actividad autónoma. Entonces, ¿qué tiene la semana 10? Se llama relaciones interculturales efectivas, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a tener aquí es una infografía, ¿ya? Que nos habla sobre el contenido de esta semana. Veamos que se abra. Para que tengan ustedes el contenido de la semana. Ya, está bien. Relaciones interculturales efectivas. Y tenemos un test sobre sensibilidad cultural, ¿ya? Ustedes saben que la globalización y el mundo en general en los últimos años se ha convertido en un espacio intercultural. Entonces, las recomendaciones para esta semana es cómo manejar este mundo intercultural y cómo vencer nuestras creencias y nuestro pensamiento sobre las relaciones interculturales efectivas. ¿Sí? Nosotros ahora convivimos mucho con gente de toda Sudamérica y a veces eso puede ser una barrera, a veces incluso de lenguaje, porque aparentemente tenemos el mismo idioma, pero las terminologías a veces generan problemas o dificultades. Entonces,
es importante que las personas aprendamos cada vez mejor a lidiar con esto, ¿sí? A lidiar con las relaciones interculturales, ¿ya? Entonces, les plantea el test, ¿ya? Y dice que a partir, esa es la que yo les explicaba antes, estaba yo confundida, a partir del test, usted indique qué características tiene su sensibilidad cultural, ¿no? Hay muchas personas que por creencia, por costumbre, por tradición, a veces generamos rechazo, intolerancia, o a lo mejor somos muy abiertos y muy fácilmente nos acomodamos a las relaciones interculturales. Y dice, escoja 3 buenas prácticas que están en la infografía, que según su opinión le ayudarán a fortalecer sus relaciones interculturales, ¿ya? Entonces, esta es la actividad que tienen que hacer ustedes para esta semana. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. De una vez la resolvemos hoy. Y no se preocupen porque yo le voy a hacer abrir a Oscar ya las actividades de la semana anterior para que puedan ustedes subir. Me parece que todas sí alcanzamos a subir la actividad de la semana 7. Ahora mismo ya hice el ejercicio de bajar el PDF editable y no hay ningún problema. Se bajó sin inconveniente alguno. Entonces, muchas gracias. Espero que esta semana no se presente tampoco ninguna dificultad y cualquier cosa igual ya saben que está Oscar o conmigo a través de la mensajería. Ya. Margot, le voy a pedir que se quede un ratito porque ya mismo le vamos a decir a Oscar que nos ayude con el tema de su plataforma, ¿ya? Y con el resto les deseo una linda semana, una excelente tarde y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, Eliana. Gracias, muy compañera. Bien. Un abrazo para todos. Chao, chao. Yo también quisiera hablar un ratito con Oscar. Ya, Moniquita, quédese nomás aquí. Ya, gracias.